Bueno, agradecer la invitación de IAGUA, agradeceros a vosotros, que la hora tiene mérito, con lo cual el agradecimiento es doble. Así que intentaré no ser muy pesado y más con lo que viene encima, explicar datos, satélites y el uso de satélites para la monitorización de la calidad de las aguas. Os explico brevemente, aunque en la introducción ya lo han hecho, quiénes somos y de dónde venimos. Básicamente, somos unos especialistas en sistemas de control que llamamos inteligente o control avanzado, en todo el ciclo del agua, en el ciclo integral del agua, inicialmente también partiendo del control de aireación, de la depuración de aguas residuales, después en el completo de los procesos de depuración de aguas residuales y actualmente en el ciclo integral del agua, o sea, tanto en abastecimiento como en tratamiento de aguas potables, como en reutilización, como todo los procesos de depuración. Para focalizar un poco en qué hablamos y dónde situamos la herramienta que nosotros llamamos AdWater, que es esa monitorización satelital de las masas de agua. Para nosotros, AdWater es una herramienta en el inicio, en la medida de la calidad del agua de captación. Por tanto, aunque tiene un valor que después comentaremos de por sí individualmente, para nosotros tiene un valor mucho más completo cuando lo vinculamos a otros controles, ¿no? o a la gestión y control del resto de la etapa de tratamiento del agua potable y de distribución. Por tanto, evidentemente, las fases son pues, saltwater y el control de fuentes de captación en toda esa parte de captación, gestión hidráulica, un poco todos los sistemas de control que acompañan a la gestión de captación y después todos los sistemas de control avanzado dentro de la planta de tratamiento de la etapa. Oxidación, coagulación, floculación, filtración en arena, en filtro de carbono activo, desinfección, DBPs, etc. Eso lo que nos permite es ir vinculando, ir actuando unos sistemas sobre los otros. ¿Qué es AdWater? Bueno, AdWater es una herramienta diseñada para la monitorización de las masas de agua basadas en técnicas de sensores remotos, combinados con análisis de imagen. Cuando hablamos de sensores remotos y un satélite, pues es evidente. O sea, tenemos un satélite dotado de toda una sensórica que nos permite simular lo que sería una sonda multiparamétrica in situ. Para ello, lo hemos adaptado a diferentes tamaños de masa de agua. Veréis que siempre las preguntas aparecen en, bueno, pero ¿esto qué resolución tiene? ¿No? Y claro, ¿de qué estamos hablando? ¿Para un río, para un lago, para un embalse? Bueno, lo hemos probado en diferentes aplicaciones con diferentes superficies que nos ha permitido valorar su resolución y su eficiencia en función de las dificultades que tiene un satélite para medir sobre una masa de agua determinada en superficie. Analizamos la tendencia de la calidad del agua. Una cosa curiosa del satélite, para los que no estáis tan puestos con el tema satelital, es que el satélite, o algunos de ellos, nosotros utilizamos Sentinel, o sea, uno de los satélites europeos, pasa cada 5 días por un punto. Después podemos coincidir con diferentes satélites y, por tanto, sobreponer y conseguir imágenes cada 3 o 4 días. Por tanto, bueno, diréis, bueno, pero esto no es una monitorización en continuo. Sí, pero no. ¿De acuerdo? Después entramos un poco más en ello. Pero nos permite analizar en el tiempo esa evolución de la calidad del agua. ¿Qué nos permite principalmente? Anticiparnos a las problemáticas. O sea, anticiparnos a cuál es la evolución de esas masas de agua y, por tanto, no solo tener conocimiento sobre la calidad, sino además podernos anticipar en algunas fases del tratamiento. El satélite, al final, nos proporciona un conjunto de parámetros a través de datos que llamamos multiespectrales. Vaya, ¿qué coñazo que es esto? El multiespectral. Bueno, imaginaros que el satélite tiene diferentes sensores
que trabajamos en diferente longitud de onda y que cada longitud de onda nos permite determinar un conjunto de parámetros. Un conjunto de parámetros importante para nosotros para determinar la calidad de la masa de agua. Cuando hablamos de esos parámetros, estamos hablando básicamente de turbidez, de materia orgánica o carbono disuelto, depende, y de clorofila A. Con esos parámetros básicos a nosotros nos permite establecer la calidad de esa masa de agua. Veréis que tenemos una ventaja con el satélite. O sea, hay cosas buenas, hay cosas malas o cosas no tan buenas. Tiene una gran ventaja. De una sola fotografía, una sola imagen, somos capaces de determinar un área o una superficie muy grande. Por tanto, de una sola imagen podemos determinar, pues, ya lo veis aquí, 990 hectáreas pertenecientes a un embalse, con una sola imagen y además determinar qué pasa en cada uno, qué pasa en cada uno de los rincones o de las partes que componen ese embalse respecto a una sonda que tendríamos que introducir en un punto determinado o de una cámara, también existe ese análisis de imagen a través de una cámara de vídeo, que su superficie o su área de influencia es relativamente pequeña. Por tanto, son cosas complementarias que nos permiten diferentes ventajas con diferente obtención en base al tiempo. Esos parámetros que os comentaba de turbidez, clorofila A y materia orgánica también nos permite obtener cuál es la previsión de crecimiento algal, uno de los parámetros principales o de las mayores preocupaciones que tiene el operador en la vigilancia de la calidad de agua, sobre todo en los embalses. Lo hemos comentado durante todo el día, ¿no? Y es un recurrente, el cambio climático, la hidrología, la pluviometría y los cambios de temperatura. Se suelen dar mucho estos blooms algals durante los cambios de estaciones, ¿no? En primavera, o de invierno a primavera, de verano a otoño, y por tanto esos parámetros lo que nos permiten es, uno, detectarlos precozmente y detectarlos en una gran masa de agua difícil muchas veces de muestrear, no solo en su superficie, sino longitudinalmente. Aquí os enseño varios casos, ya lo veis, ¿eh? O sea, este es un sistema Saususqueda Pasteral en Cataluña, que es un sistema curioso porque es un sistema en serie de 3 embalses, Boadella, que es un embalse de tamaño medio, y para nosotros nuestro Orinal, que es este que veis aquí de 6 hectáreas, que al final es un reservorio puramente de almacenaje o de pulmón entre la captación superficial y el tratamiento de la ETAP. Por tanto, nos permite ver lo que os decía, superficies, sensibilidad, qué resolución tiene el satélite en cuanto a medida y qué resultado vamos obteniendo. Aquí abajo veis fotografías de blooms algal y, por tanto, de cómo se determina en la imagen. Cuando hablamos de bloom algal y de clorofila, alguien, no sé, pregunta también recurrente, puede decir, bueno, pero esto me diferencia a mí el tipo de algas, o sea, si son cianobacterias o cualquier otro tipo, importante muchas veces en los tratamientos y cómo afrontar los tratamientos o en la generación de subproductos de desinfección posteriores. Sí, bajo ciertas circunstancias. Estamos hablando de que estamos haciendo un análisis multiespectral y, por tanto, necesitamos ciertas longitudes de onda para determinarlos. Y después hay esta casuística, que es, podemos actuar de una manera cualitativa. Por ejemplo, nosotros determinamos con el satélite la turbidez de la masa de agua con una resolución increíble y con una precisión muy buena, mientras que después la concentración de algas tienes 2 sistemas, uno cualitativo, mucho, poco, va creciendo, la tendencia es a ir creciendo en el espacio o en la superficie, o cuantitativo. Cuando pasamos a esa fase cuantitativa, donde el satélite puede cuantificar,
necesitamos muestras de contraste, ¿de acuerdo? Por tanto, no para la turbidez, sí para la materia orgánica, sí para la clorofila A. Por tanto, son dos utilidades que utilizamos indistintamente. Diréis, bueno, ¿cuál es mejor? Evidentemente, cuando podemos cuantificar. ¿Cuál utilizamos más? La cualitativa. ¿Por qué? Porque difícilmente el operador tiene datos de clorofila en todos los embalses que nos encontramos. Algunos operadores sí, por ejemplo, el sistema Saus-Susqueda Pasteral se dispone de muchos datos analíticos, por tanto, podemos contrastar, cuantificar y calibrar. Pensar que ese análisis de imagen va acompañado y ese análisis espectral va acompañado de un algoritmo específico para determinar la turbidez, para determinar la clorofila o para determinar la materia orgánica. Por tanto, podemos calibrar y ajustar con una precisión muy elevada. Pero la utilidad en el análisis cualitativo es suficiente. Al final estamos planificando cómo está evolucionando y qué índice de crecimiento obtenemos. ¿De acuerdo? Aquí lo transformamos finalmente a un indicador genérico, o sea, de calidad, de 0 a 1 o de 0 a 100, donde al final vemos que a más presencia de clorofila, pues menor calidad del agua y al revés. Eso lo que nos permite es, primero, poder muestrear cuando se llevan a cabo las campañas analíticas sobre los embalses, muestrear con criterio, no muestres aquí, muestre aquí y con esta profundidad. O sea, lo que hacemos es reorganizar las campañas analíticas en base a toda la información satelital. Nos permite anticiparnos, porque al final es muy fácil anticiparte cuando tienes una fotografía global en todos los puntos del propio embalse. Después me diréis, bueno, y si el satélite pasa cada 5 días, si pasa algo ahí entre medias, ¿qué pasa, no? Bueno, primero, las masas de agua, por suerte, no evolucionan con tanta rapidez, pero después tenemos un sistema de previsión. Tenemos un forecast que lo que hace es, hoy está nublado, el satélite no lee. O acaba de pasar hoy el satélite, pero yo necesito datos de mañana. Por tanto, lo que hacemos es aplicar un modelo en forma de previsión donde tenemos en cuenta los datos meteorológicos. Por tanto, tenemos temperaturas del agua, pluviometría, tenemos datos climáticos que nos ayudan a hacer una previsión de qué pasará entre el paso del satélite cada 4 o 5 días. ¿De acuerdo? Esto sería lo que os comentaba en una superficie muy pequeña. Esto es el par de la Agulla, de 6 hectáreas. Esto sería el análisis de la imagen obtenida, donde vemos diferentes concentraciones en el análisis espectral. La resolución del satélite es alrededor de unos 10 metros, en algún caso más desfavorable de 15-20, pero estamos hablando de 10 metros de resolución en superficie. Es cierto que tienes algunos inconvenientes. Os hablaba de la nubulosidad, os hablaba de la frecuencia, también de la cobertura, o sea, boscosa. Por ejemplo, cuando lo hemos llevado en alguna prueba a aguas superficiales, pues depende. Cuando son ríos que hay mucha cobertura boscosa, el satélite no es capaz de determinar toda la lámina de agua. Por tanto, es una información sesgada. Por tanto, hay ciertas limitaciones que se pueden complementar, pues como os decía, con instrumentación online, con analíticas o con visión a través de cámara o con análisis de imagen a través de una cámara de posición fija. Básicamente, por resumir las conclusiones, al final el satélite nos permite, lo que os decía inicialmente, analizar los parámetros de calidad globales de grandes masas de agua con una sola imagen. El análisis cuantitativo o cualitativo depende de la disponibilidad de esos datos y, por tanto, es cierto que ganamos mucho más potencia la herramienta si tenemos esa calibración del modelo con datos cuantitativos, pero es muy útil simplemente quedarnos en la parte cualitativa. Nos proporciona una anticipación a los eventos, lo que os decía de
trasladar después a la línea de tratamiento de la ETAP. ¿Qué hacemos si nos aparece una alta turbidez, pero no debido a algas? Si nos aparece un bloom algal, ¿qué preoxidación o qué cloración? Pensando también en la formación o en la predicción de trialometanos o de subproductos de la desinfección que vamos a tener después. ¿Qué actuaciones de cloración? O cambiamos el oxidante, o no hay capacidad de tratamiento. O sea, hay toda una información donde la planta o tengo más filtros de arena disponibles o mis ciclos de limpieza son mucho más cortos. Al final hay ciertas maniobras que lo que nos permite es adaptar toda la línea de tratamiento a la calidad de agua de captación que vamos a tener. Ciertamente también lo podemos utilizar, ahora estamos implantando en un sistema también multi-embalse, donde en uno se dan múltiples blooms algales, pero en otros no. Con lo cual, bueno, al final hay un juego de cuando tengo mi previsión de empeoramiento de la calidad y, por tanto, voy a tirar más de un embalse que de otro. Al final, lo haces con un criterio muy claro, con una gran cantidad de datos que vas acumulando y que puedes hacer un histórico y cuál es la evolución en función de la climatología y, por tanto, tomar esas decisiones con un criterio claro. Mejorar la trazabilidad de las masas de agua. Los embalses disponen de pocos datos analíticos, aunque parezca mentira, ¿no? Quizás estamos muy acostumbrados en este país a tener calidades de agua en embalses muy buenas, cada vez lo son menos. Por tanto, disponer de esa analítica de calidad de agua y de esa trazabilidad es importante. Disponer de las herramientas de alerta temprana, lo hemos estado comentando, y por tanto aumentar la resiliencia del sistema de abastecimiento y sobre todo los sistemas de tratamiento de agua potable. Y con esto, poco más y agradeceros la atención. Muchas gracias.